Vamos a hablar con el economista amigo y economista Luis Palma Cané, que está en línea. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. Me Bueno, alegro. en principio lo que se está jugando acá en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional me parece, por lo que uno lee, ¿no? Y lo que uno Mm, puede recoger de economistas amigos y de fuentes informativas, es mm. el nivel de el tipo de cambio, ¿no? Al que hay que salir del cepo. ¿Cómo estás viendo vos esta negociación con el Fondo Monetario? Ya, yo creo que la negociación con el fondo está avanzando. Ujú. Incluso esta semana hay una reunión informal que es previa a llevarla al directorio. Al directorio es una reunión que se hace siempre entre el equipo técnico y un mini directorio, que es el directorio ejecutivo, lo cual es una señal que se está avanzando. El escenario que la Argentina en este momento es lo que mira el fondo, es que tenemos un nivel de riesgo país que ha subido a 750 puntos, tenemos reservas negativas por el orden de 5.000 millones, Ujú. y entonces el gobierno busca acelerar la concreción del fondo, del acuerdo con el fondo, yo te diría para blindarse de posibles turbulencias, básicamente externas e internas. Externas son la eventual guerra comercial que está intentando imponer Trump, y las elecciones legislativas o todo el escenario político. Ahora, vos me preguntabas, en síntesis, cómo uno puede prever que sigue este proceso. Ujú. Para eso yo creo que hay que plantearse cuáles son los objetivos que plantea básicamente el fondo. El Fondo Monetario, ahí se corta un poquito. Luis, ¿lo tenemos en línea? Luis, ¿Estás ahí? ahí sí te volví a escuchar. A ver, ¿cuáles son los objetivos? Se plantea el fondo, decías vos. Ah, no, los objetivos del fondo, ¿ahí me escuchás bien? Ahí sí, perfecto. Bueno, ok. Los objetivos del fondo son dos principalmente, y es lo que se está discutiendo ahora en la letra chica, Ujú. que es cómo vamos a acumular las reservas, cuál es el monto de reservas que el fondo de, se va acumulando, precisamente por esto como... ¿Te podrías ubicar en algún otro lugar con mejor señal? Porque ahí se te va la señal. Luis, ¿nos escuchás? Se está, se están leyendo la señal, una pena porque la estaba diciendo algo realmente importante. A ver, lo tenemos a Luis, creo que se cortó la comunicación, pero ya lo vamos a retomar a Luis Palma Cané. Vamos a pedirle que se pongan a lo mejor en un sector de su oficina o donde está con mejor señal, ¿no? Porque se ve que la señal era buena, pero en algún momento se entrecortaba. Claro, ahora viene justamente la discusión por los objetivos del fondo, los objetivos del gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Voy a anticipar un datito que muy pocos conocen, pero que ayer yo lo estaba hablando con economistas amigos y se lo voy a preguntar después a Luis Palmacané. Vieron que el gobierno de Javier Milei dice que hemos llegado al superávit fiscal en menos de un mes, ¿no? En enero del año 24 ya teníamos superávit fiscal. Bueno, les voy a contar que no es así, y es una pena que no sea así, que en realidad tenemos 12 billones 290 mil millones, 292 mil millones de déficit fiscal real. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea que cerró el año, enero-diciembre, con un superávit de 1.700.000 millones de pesos. Pero la deuda por intereses de LECAPS es de 14 billones de pesos, con lo cual el déficit real es de 12 billones 292 mil millones de pesos. Después lo vamos a repasar y después se lo vamos a preguntar a Luis Palma Cané, mientras retomamos la comunicación con nuestro amigo economista Luis Palma Cané. ¿Qué tal, Luis? Ah, ¿cómo te va? ¿Se Ahí escucha está. mejor ahora? Ahí un poco mejor, exacto. Bueno, Gracias, perdón, ¿eh? no, no, lo que pasa es que acá en la zona norte la- las señales son cada vez peores.
Ahí está. Bueno, y decíamos entonces, el objetivo del fondo, y ahí creo que se había cortado. Sí, los objetivos del fondo básicamente son que la Argentina, básicamente el Banco Central, Ujú. acumule mayor cantidad de reservas que las que tiene, Claro, porque hoy por hoy, Mariano, seguimos con reservas negativas del orden de los 5.000 millones de dólares. netas, Para exacto. que se entienda por qué son reservas negativas, porque tenemos reservas brutas, o sea, el total de reservas que tiene el Banco Central son 25.000 millones, Ujú. pero debe simultáneamente 30.000 millones. Por Claro, eso las reservas netas son negativas. exacto, Quiere exacto. decir que si en algún momento los acreedores le exigen al Banco Central la cancelación de su deuda, bueno, no hay dólares directos, tan simple como eso. Por eso, el Fondo Monetario, el objetivo que plantea, básico, hay varios, ¿no? Pero digamos, el básico, o los dos básicos, son acumular las reservas, más reservas, precisamente para salir de este agujero de reservas negativas que, digamos, nos exponen a una volatilidad enorme. Ujú. Y segundo, ¿qué va a seguir, cómo va a seguir la política cambiaria? Ujú. Porque la verdad que para el fondo, lo que está haciendo el gobierno en este momento estaría pidiendo dólares para seguir manteniendo artificialmente un dólar pisado, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la, la posición siempre del fondo es que la ayuda es para mejorar la balanza de pagos o la estructura del sector externo, Ahora, pero Luis, no, Luis, una sí, cosa no está atada a la otra, es decir, la política sí, cambiaria que pide el fondo no está atada justamente a que mejoren las reservas. Es decir, digamos, claro, una política más flexible en materia cambiaria generaría más ingreso de dólares, por lo tanto generaría más reservas. ¿Esto es lo que plantea el fondo? ¿Es así? eso es lo que plantea el fondo. Ujú. Lo que pasa que, digamos, es materia opinable, esa es la verdad, por la Ujú. situación inestable que tiene nuestro país tradicionalmente. Pero bueno, yo creo que esa es la discusión básica, porque eh, Ahí se deteriora nuevamente la señal. Se a nos ver, ahora, voy a ubicarme en otro lado, a ver. a lo mejor, para, Ahora, ahí está bien, ahí está. bueno, estoy más cerca de la... Bueno, no, lo que te decía es el grado de incertidumbre que tiene nuestra economía, digamos. ¿Por qué? Porque no sabemos bien todavía cuál sería el monto que en última instancia está dispuesto el fondo a otorgarle a la Argentina. Tampoco sabemos básicamente, tenemos una idea que van a ser 20.000 millones el aporte de dinero fresco, pero tampoco está asegurado, y tampoco tenemos claro el cronograma de desembolsos. De desembolso. Bueno, hay versiones que dicen que de esos 20.000 millones, 12.000 millones son para vencimiento de capital de aquí al Sí, 2029. sí, Incluso que el gobierno le estarían faltando 2.000 millones que los serían colocaciones al mercado, digamos, de deuda internacional, sí, 2.000 millones. Y los otros 8.000 de esos 20.000 serían para sanear el Banco Central con la cancelación de las letras intransferibles, ¿no?, del Banco sí, Central. sí. Y ahí está la discusión de cuánto se podría usar para intervenir en el mercado cambiario en cuanto a si se negocia una banda cambiaria, ¿no? Claro, el tema es que hay cierto conflicto de objetivos, Ajá. porque, digamos, uno dice, como bien dijiste, bueno, tantos miles de millones para cancelar la deuda, que son 14.000 millones hasta el año 29, pero a eso, Mariano, tenés que agregarle, esos 14.000 millones es deuda de capital, Es capital, pero exacto. hay que agregarle 10.000 millones aproximadamente de pago de intereses en ese periodo. De todas maneras, ese cálculo hasta el año 29 es un ejercicio teórico, ¿no? Porque Ujú.
Se Si al año supone, se 29, supone que esos 10.000 millones que se pagan con intereses deberían salir del superávit fiscal de la nación, digamos, del Tesoro. sí, se Se supone, supone. es un supuesto de un modelo, O hay, pero hay lo, que colocar nueva deuda en los yo, mercados de capitales. yo creo, claro, la única manera de solucionar este problema, que todo esto se vaya equilibrando y la Argentina baje su riesgo país, que hoy es 750, estaría pagando un 10% de tasa de interés para tomar deuda nueva. O sea, la Argentina hoy no puede hacer lo que hacen todos los países del mundo. O sea, ningún país del mundo cancela toda la deuda con el fondo. Lo que hace Ujú. es pagar los intereses y a su vez ir renovando el capital. Vale decir, que si hay un vencimiento de $1.000 millones en determinado periodo de tiempo, en esa fecha, el, el país que tiene esa deuda lo que hace se llama el rollover, o sea, paga los intereses, esto es necesario, pero el capital no lo devuelve, sino que toma un nuevo préstamo de 1.000 y, bueno, con ese nuevo préstamo cancela el anterior. Ujú. Vale decir que hay que, perdóname con esto que termino con esta Sí, parte. sí. No, lo que digo es que todo esto son supuestos que de alguna manera son irreales, digamos, ¿no? A mí que haya 24.000 millones perdón, 14.000 millones de deudas hasta el año 29 y 10.000 de intereses. Bueno, eso así como está es impagable, digamos, si hay que pagar todo. Ujú. Entonces, lo que se tiene que lograr es hacer una política cambiaria y una acumulación de reservas que permita bajar el costo país y poder acceder al mercado de capitales para hacer precisamente ese rollover, que es, digamos, renovar la deuda. Porque te insisto, ningún país Exacto. cancela toda la deuda. Entonces, Claro. lo que hay que tener presente es tenemos que poder pagar los intereses. Exacto, es decir, tenemos que poder acceder a los mercados de capitales y para eso hay que tener un riesgo país razonable. Esa. Ahora, ¿cuál sería el tipo de cambio al que la Argentina podría funcionar correctamente según el... Esta es la pregunta del millón, ¿no? Que te estoy haciendo. Sí, claro. Sé que no te estoy tirando un ladrillazo, Sí, eh, un bombazo. un bombazo. Pero digo, en un ejercicio así más o menos teórico, ¿no? Porque Sí, todos sabemos que el tipo de cambio está atrasado, a sí, 1.090 pesos el dólar, nadie se sí, lo cree, es sí. ficticio, el Fondo Monetario también dice esto es una ficción, y por otro lado Ujú. también esto perjudica a los que exportan y entonces no liquidan exportaciones porque tenemos un tipo de cambio. Pero por otro lado, si el tipo de cambio saliera del retraso y se actualizara, también tendrías un shock inflacionario que Milei no quiere tener antes de las elecciones, Claro, o a lo mejor no tanto, no sabemos, porque hay una retracción de la demanda muy fuerte. Ahora, sí. hay que ver, ¿no? Porque tarde o temprano este tipo de cambio van a tener que actualizarlo. O aumentan el crawling peg o hacen algún tipo de acuerdo como para que el dólar valga más, si no, no vienen los mangos que tienen que venir para para este acuerdo que tanto requiere Milei y Caputo, ¿no? Sí, acá, Mariano, lo que está claro es discutir si está atrasado o no, ya ha pasado a ser una discusión abstracta. Ujú, Vale decir, está atrasado. Después podemos discutir cuánto está atrasado y ujú. podemos discutir, como decías también, cómo salimos de este atraso y cuándo salimos. ¿M? Entonces, yo descarto que haya un salto evaluatorio, digamos, de evaluar un 20-30%, Ujú. porque ahí evidentemente no podés evitar un shock inflacionario. Ahora, si vos lo que haces es un acomodamiento gradual, parcial, por sectores, etcétera, etcétera, el tipo de cambio es manejable. Ahora, cuanto más tiempo se siga haciendo, ajustando la tuerca, bueno, más peligroso es. Pero el conflicto, ¿cuál es? Que tienen que tener lo más posible controlado el tipo de cambio, por lo menos hasta las elecciones. Porque imagínate vos llegar a las elecciones con un tipo de cambio de 1.800, por decir un número, y una inflación del 10%. Ahí se desmorona
parte del el leitmotiv, digamos, de la actual política. Claro, los pilares, digamos, del discurso de Javier Milei. Claro. Luis, te hago una consulta, un comentario, que quiero que me hagas vos un comentario, porque Mm, ayer le pedí a otro economista amigo, Roberto Kachanowski, le digo, che, sí. pero ¿hay superávit o no hay superávit? Porque he visto que él había publicado en Twitter que no existe el superávit. Bueno, el superávit o el resultado financiero base caja del Mm, enero-diciembre del 2024 es de 1,7 billones de pesos, ¿no? mm, Pero los intereses de LECAPS son de 14 billones de pesos. Entonces hay un déficit financiero base caja corregido, mm, teniendo en cuenta los intereses de la LECAPS, un déficit de 12,2 o casi 3 billones de pesos. ¿Es mm. cierto esto? Es decir, el discurso, el relato de que hemos llegado al superávit fiscal. Si hubiéramos llegado al superávit fiscal, podríamos bajar impuestos, podríamos pagarle al fondo, podríamos tener un montón de fichas en la mano para jugar. Claro. Ahora, aparentemente no hemos tenido superávit, ¿no? ¿O cómo analizás Bueno, esto? no sé bien cómo hizo el cálculo Roberto, Ujú. pero si vamos a ponerlo así, el pago de intereses tiene, en ese sentido, está claro que forma parte del tema de el cálculo del superávit o déficit por base caja. Pero Claro. hay otro tema que también hay que tener en cuenta, que como el déficit se calcula o superávit en base caja, vos si vos tenés una deuda que venció y no la pagás, eso no entra como en el cálculo de base caja del superávit o déficit fiscal. Entonces, para saber bien dónde estamos parados, el gobierno debiera decir cuánto hay, en su momento se llamaban libramientos sin pago, ¿no? Del Tesoro Nacional. Entonces, ¿cuánto hay de deuda? ¿Cuánto hay de deuda vencida que no está pagada? O sea, ¿cuánto hay de deuda pisada que permite que la caja, entre comillas, sea positiva? ¿No? Ujú, claro. Entonces, es un tema opinable, digamos, ¿no? Exacto. Pero más allá de eso, hay que reconocer que, digamos, si son superávit de 1.000 o déficit de 1.000, el esfuerzo que se ha hecho es fenomenal. Y el fondo reconoce eso, ¿no es cierto? Ahora, lo que hemos hablado más de una vez, con el tema de impuestos, ¿no es cierto? Yo creo que seguir recortando acá es medio difícil, ¿no? Ya se ha sacado toda la espuma que sobraba, puede tocarse algo más, pero digamos, vamos a seguir congelando los sueldos de los jubilados, del empleo público, vamos a seguir parando la obra pública, vamos a seguir parando las transferencias a las provincias. Eso tiene vida corta, digamos, ¿no? Claro, Ahora, exacto. sí, pero lo que yo te quiero decir es que mucha gente, o poca, no importa, pero gente que pesa, pregunta por qué no atacan el problema impositivo de la Argentina, que es no solamente que gastábamos mucho respecto a los impuestos que se recaudaban, sino que se recauda mucho menos de lo que se podría recaudar si se combate la informalidad, o sea, el mercado negro. Vos fijate que la economía argentina se calcula que el 40% como mínimo es economía informal. Por eso, imaginate que se solucionara la mitad de ese problema. O sea, Ujú, que la mitad de la gente que no paga, pague. exacto, claro. Y bueno, ahí entonces no estaríamos hablando de un problema de superávit déficit, porque estaría sobrando, y entonces podríamos bajar el resto de los impuestos o el promedio de impuestos. Y de Luis, eso lamentablemente no se habla. Luis, ojalá vos fueras el ministro de Economía porque estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Y agrego algo que creo que estás de acuerdo conmigo, que además de la economía en negro, que existe, el Sí. 40% en negro, hay un 4,7% de la economía, o un 4 según los cálculos Mm, que se hagan, de economía y del PBI que no pagan impuestos por exenciones claro. legales. Legales. Bueno, ese es Y un punto que quería agregar.
Claro. Son dos los problemas. Uno es lo que no pagan. Los que no pagan Y otro, deberían pagar de acuerdo a la ley. Por ejemplo, el taller el taller o la construcción, la obra de construcción, que le paga a lo mejor la mitad de salario al albañil en blanco y la otra mitad en negro para no pagar tantas cargas patronales. Eso es un problema. Hay otro sector que directamente no paga por tener exenciones legales, ¿no? Y bueno, ahí están todos los regímenes absurdos de promoción, que ahora por suerte no hay más, pero que siguen vigentes, Catamarca, qué sé yo, San Juan, que son proyectos que realmente en su momento el gran porcentaje, quienes los han hecho lo hacen para no pagar IVA directamente. Claro. Ahora, también hay otras excepciones, no solamente los regímenes de promoción, sino el tema, es un régimen de promoción entre comillas, por zonas qué sé yo, fuera del sistema de mercado, si vos querés, que el ejemplo mejor para que tus oyentes entiendan es Tierra del Fuego. Claro. O sea, tenemos que terminar con ese curro, digamos, porque es inaceptable que lo que pagamos 35% de ganancias y que, digamos, los que operamos en blanco, seamos empresarios o consultores o lo que fuera, al final del día le estamos financiando a esta gente, que hay más, ¿no es cierto? Hay más regímenes de excepción, pero ¿sabés que te menciono el de Tierra del Fuego? Porque todo el mundo sabe lo que hay en Tierra del Fuego. Exacto, ¿no es cierto? Claro. Ahora, pero digamos, ¿por qué tengo que yo financiarle a un tipo que lo único que hace es armar televisores? Es porque es lo único que hace. Pero claro, ojo, dan trabajo a mucha gente, pero creo que pagando impuestos tendrían una menor rentabilidad, pero serían igualmente rentables. Yo digo, no hay que, yo creo que no hay que ensañarse para tornar inviable Tierra del Fuego, porque hay gente que trabaja, hay muchos trabajadores y demás, pero los empresarios podrían pagar impuestos o parte de esos impuestos y aún seguir siendo rentables y poder dar trabajo. Y después están Mariano, los jueces, perdóname. tenés la minería, tenés la economía del conocimiento. Hay sectores que se podría estudiar que puedan pagar un poco más, ¿no? Sí, o que paguen como todo el mundo, como Dios manda. Que paguen como todo el mundo, exactamente. Pero escúchame, ¿por qué no subsidiamos también, qué sé yo, el tipo que hace camisas? Al final del caso es lo mismo. Exacto. Porque, escúchame, si el objetivo es dar empleo, hay políticas pro empleo que son mucho más razonables que no paguen impuestos. Absolutamente. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, en resumen, el tema impositivo es un disparate. Es un disparate porque hay mucho dinero en negro, hay muchas excepciones, y esto lleva a tener un IVA que es uno de los más altos del mundo, 21%, un impuesto a las ganancias del 35%, en el cual estamos atrapados los que estamos dentro del zoológico. Y además ingresos brutos, las tasas municipales, los impuestos provinciales, entonces se te acumula esa pelota. Y claro, pero ¿cuál es el nudo gordiano? Me parece a mí, ¿no, Luis? Primero atacar las exenciones, porque una vez que atacas las exenciones podés bajar. Es más fácil. Y claro, es más fácil y podés empezar a exigir el blanqueo de la economía porque podés bajar impuestos. Exacto. Entonces, el que hoy no paga impuestos porque le resulta muy caro o no puede llevar adelante su negocio, ya no tiene excusas para ahora sí pagar impuestos, porque les podés bajar un poco los impuestos, ¿no? Claro, pero vos fijate que acá países que vamos a Estados Unidos, donde la evasión es mínima. ¿Pero por qué la evasión es mínima? Primero, porque el control es muy eficiente. Pero segundo y tercero, porque si vos no pagás lo que tenés que pagar, te ponen unas multas que son N veces lo que tendrías que haber pagado. Claro. Pero también vas preso, podés ir preso. Claro. Entonces, acuérdense de la famosa historia de Al Capone, que Al Capone lo pudieron meter preso porque le agarraron una evasión de impuestos. Porque va de impuestos, exactamente. Entonces, así es. Hay cosas que se pueden mejorar y que uno no entiende por qué no le empiezan a poner la mano. Porque este problema de la economía informal, de las exenciones, no es que vos y yo seamos unos genios.
porque la gente del fondo, por lo menos la que yo conozco, piensan exactamente lo mismo. Vos me decís que en el fondo los técnicos del fondo, del staff, miran este problema y están al tanto de este problema. Totalmente. Mira. Totalmente. Bueno, claro, no son tontos tampoco, bueno, ¿no? Bueno, por eso no saben un poquito de contabilidad y saben auditar, digamos. Mucho más que nosotros. Claro, pero no, lo que te quiero decir es que hasta ahora siempre esa discusión, mal o bien, ha quedado de lado. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que, Luis, en la Argentina discutimos muchas veces lo accesorio y no discutimos lo importante. Nos quedamos en, no sé, si Santiago Caputo increpó a Manes, que es una estupidez grande como una casa, más allá de que sea impresentable Santiago Caputo y lo que sea, pero no estamos discutiendo en el Congreso, por ejemplo, discutimos quién es la presidenta de la Comisión de Justicia, pero no discutimos el sistema tributario. Entonces, a veces tapamos discusiones por no ir a las cosas, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Argentinos a las cosas, ¿no? Discutimos lo accesorio, discutimos las rencillas, los prejuicios entre cada uno, pero no las cosas importantes. No, eso está muy bien, pero lo más grave de eso es que es un problema cultural de la Argentina. Total. No es un problema solamente de la política. Es la verdadera batalla cultural. Normalmente vos tenés una discusión X importante, ya sea para una empresa, para un sector, etcétera, y el que pretende una modificación no ataca el fondo, foro, el fondo del problema. Entonces, exacto. Ya se busca cualquier otro subterfugio para seguir con su prebenda y discutir, qué sé yo, el color del lápiz de color. Totalmente. ¿No? Entonces, cerrando el círculo, fíjate si vos pudieras atacar el gasto tributario, que es decir, los privilegios impositivos, pudieras bajar los impuestos de la producción, de las pymes, de la industria y las retenciones del campo, y además eso permitiera que se blanquee por lo menos un 30% de la economía, del 40% que hoy es negro, podrías bajar retenciones, generar más dólares y con nuevos dólares generados podrías sanear el tema de las reservas y además poner en marcha la economía. Habría más empleados, más gente que paga impuestos, más gente que consume, más pymes que abrirían porque habría mayor demanda y ahí reactivás el círculo virtuoso de la economía. Claro, pero vos fíjate que hay otra cosa que es lo mismo que decís vos, pero yendo más a lo práctico. A ver. Que es lo siguiente. Si por un milagro viene el mago Merlín y baja todos los impuestos y elimina otros, bueno, el ingreso real de la gente va a subir, las cosas van a ser más baratas y se va a vender más. Claro. Entonces, el incremento marginal de la venta, si vos querés, por baja de impuestos, al final del día está probado, es altamente probable que recaudes más que antes. Muchísimo más. Y produzcas más y des más trabajo. Ahí está muy bien el círculo virtuoso. Todo esto está escrito en los libros, en teoría fiscal está muy claro, hay temas teóricos, etcétera, que no quiero profundizar porque no pero está bien. Pero sí, lo que quiero decir es que si vos aumentás tu producción de tornillos y producís el 30-40% más porque te bajan, digamos, tus prebendas, y bueno, lo más probable es que vendas más tornillos. Vendas más tornillos, incorpores... Al final del día vas a cobrar más. E incorpores a lo mejor 20 empleados más a tu fábrica de tornillos que van a ser empleados que van a ir afuera y van a comprar zapatillas, van a comprar remeras y van a comprar carne y van a comprar alimentos. Claro, uno dice, el que nos está escuchando, que además es interesantísima esta charla, porque me parece que estamos yendo a la profundidad de las cosas, ¿y por qué no se hace? Porque hay muchos privilegios y hay muchos amigos, ¿no? El poder siempre estuvo en manos de amigos de los privilegiados. Y tenemos los prebendarios, exactamente. Esos que dicen hoy, no, porque los empresarios prebendarios, vamos a ir contra ellos, son los mismos que están en el poder, ¿no? Que muchas veces vienen de empresas prebendarias. Tenemos que bajar los impuestos, pero no los míos. Exactamente. Bajen los impuestos a otro sector, a mí no me lo bajan. Exacto, ¿no? tal cual. Entonces, todo esto es
un tema consuetudinario en nuestro país que nadie le pone el cascabel al gato hasta ahora. Estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo con un gran esfuerzo de bajar el ajuste. Pero para ir cerrando, si querés, Sí, sí. yo te diría que con el fondo, lo que el fondo, el foco que tiene los técnicos del fondo, porque vos tenés que pensar que el técnico del fondo trabaja 2 horas con el problema de Argentina y a la tarde toca el tema de Botswana. Sí, claro. Entonces, dicen, no, bueno, sí, pero es importante, Sí, sí, es muy claro. importante, Totalmente. porque no siguen totalmente el tema. Y entonces, sea por eso o por lo que fuera, los tipos, si uno conversa con ellos, van mucho más al foco de lo que vos y yo sabemos. Claro. Entonces, los tipos dicen, no sigamos discutiendo cosas, viste, menores, etcétera. Discutamos qué objetivos nos planteamos nosotros. Y ustedes tienen que ser los mismos objetivos que se tienen que plantear ustedes. Por ejemplo, los básicos que dijimos. Ustedes tienen que acumular más reservas. No pueden funcionar con reservas negativas. Exacto. Tienen que resolver cómo va a seguir la política cambiaria. Hay muy pocos países que tienen el crawling back. Entonces, ¿y cómo van a recaudar impuestos? Yo soy partidario de que al final de un proceso que uno puede hacer, lleguemos a lo que hace un país normal, que tiene un solo tipo de cambio flotante. Así es. Lo cual no quiere decir que sea un viva la pepa. El Banco Central tiene que tener reservas, y ahí voy de nuevo a por qué tenemos que mejorar las reservas, para intervenir en situaciones de excepción. Que hacen los países normales. Por ejemplo, si el euro, por decirle una cosa, baja de 1,05 a 0,99, lo que tiene que pagar el dólar, bueno, el Banco Central Europeo al mismo día interviene en el mercado saliendo a comprar euros y se acabó el problema. Ahora, tenés que tener los euros, ¿no? Exactamente. Y en el caso argentino, tenés que tener los dólares. Ahí está. Y después se habla de bandas, qué sé yo, no sé. Ahí Pero está. no, vos fijaste, Mariano, Luis, tengo que cerrar, mencionaste al principio, sí, que lo que pasó con la volatilidad y demás fue por la incertidumbre de cómo va a seguir la política cambiaria. Entonces, claro. si yo soy importador y supongo, bien supuesto, que el tipo de dólar en algún momento se va a acomodar para arriba, trato de importar lo menos posible porque sé que dentro de poco, dentro de largo, no sé, voy a pagar, digamos, tendría que pagar más por las importaciones. Entonces, claro, adelanto las compras. Exacto. Y el exportador, que vos también lo dijiste, dice, no, yo retengo. Retengo y exporto cuando aumente el precio del dólar. Exactamente. Entonces, si la oferta se retrae y la demanda juega en sentido contrario, bueno, no hay más que saber que ahí va a pasar algo con el tipo de cambio. Luis, brillante, excelente, linda charla y la seguimos en otro momento. Cuando quieras. Dale. Un placer. Ahí está, Llamame cuando quieras. Charla de periodistas y charla de amigos también. Te mando un gran abrazo, Luis. Un gran abrazo, gracias. Luis Palma Cané es economista de los mejores, también habla con la gente del Fondo Monetario y nos contaba algo que es algo que nadie dice, ¿no? Y que es que en el Fondo Monetario también nos miran las cuentas y dicen, ustedes dejan de recaudar impuestos a gente que tienen privilegios y tienen que cortar con eso. Mira vos qué lindo escuchar que hay salida si hiciéramos las cosas bien.